Ahora la siguiente, que habla del proceso electoral, termina de dar parte de este panorama. Bueno, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿quién es Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues podríamos resumir que a través de su historia, de historia de vida, historia política, pues es un hombre que ha sido miembro del sistema político mexicano. En la clase pasada vimos precisamente el significado del sistema político, cómo ha funcionado, cómo ha ido operando esa parte. Digamos que él pasó por una parte como luchador social dentro del sistema y luego fuera del sistema. Sí fue un líder opositor, nos guste o no, y bueno, pues actualmente es el presidente. López Obrador, para que ustedes se ubiquen, nacido ahí en Macuspana, Tabasco, el 13 de noviembre del 53, para ser exactos, en la comunidad de Villa de Tepetitán. Si ustedes se dan cuenta ahí donde está la ubicación del mapa, ahí prácticamente en esos pequeños pedazos que son estos manglares que se encuentran en Tabasco, estado al sur de la República Mexicana, en uno de estos pues se encontraba, nació Andrés Manuel. Aquí están los abuelos de Andrés Manuel, José Obrador Revueltas y doña Úrsula González, la vena española, digamos, de López Obrador, que vienen emigrando de España, como lo hicieron otros españoles, llegan aquí a nuestro país. Y aquí están los padres de Andrés Manuel. Andrés López Ramón, su padre, y Manuela Obrador González. Para que ustedes vean, bueno, pues el nombre de Andrés Manuel es, pues por su papá, es por su mamá, ¿no? Esta combinación. Tuvieron 7 hijos, Andrés Manuel, José Ramón, que fue asesinado por un accidente de pistola, precisamente por el propio Andrés Manuel. Hay mucha polémica alrededor de eso, lo vuelven a sacar ahí de moda de que sí, cómo fue el tema del accidente. José Ramiro, que fue alcalde de Macuspana, por cierto. Pedro Arturo, que apoyó al PRI, del cual el observador negó, prácticamente lo negó como su hermano, por haber apoyado a Yunes y antes a la parte de Yunes que se quedó en el PRI, a Héctor Yunes, y anteriormente por haber apoyado a Duarte, entonces lo expulsó de la familia. Pío Lorenzo, sociólogo, que también ha sido candidato en diversas ocasiones, tanto por la vía de Morena, como por el PRD, como en el momento por Convergencia y por el Partido del Trabajo. Candelaria Beatriz, su única hermana del observador, que fue maestra, y Martín Jesús, que es el único que está alejado de la política, que no participa, es el más chico, es también con el que menos, de los que menos relación tiene Andrés Manuel, él sí se ha apartado, digamos, de esta parte. Pues bueno, es importante mencionar que este personaje de abuelos extranjeros, padres comerciantes, eh, pues estudia la carrera de Ciencia Política, Administración Pública en la UNAM. A principios de la década de los 70, comentar que en su paso pues siempre fue por escuelas públicas. Primero estudió en Macuspana la primaria, secundaria, después su familia se va a vivir a Villahermosa, pone una tienda y estudia ahí en la preparatoria oficial del estado de Tabasco, ahí en Villahermosa, centro como se conoce ahora, y estudia en la universidad ya en la UNAM, como pasa con muchos estudiantes eh, 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 cuyo origen de provincia para vivir en la Ciudad de México, bueno, pues viven en la casa del estudiante, en este caso la casa del estudiante de Tabasco. Había una importante participación de tabasqueños que ingresaban principalmente a esta carrera, la carrera de Derecho. Y hay que decir que estos jóvenes que ingresaban, que venían, por cierto, apoyados por el gobierno del Estado, no necesariamente se convertían en personajes, digámoslo así, o no eran, pues, simpatizantes, digamos, de la izquierda comunista. Eran estudiantes muy simpatizantes del sistema político mexicano, del PRI, de un sector del PRI, del sector, como vimos en la clase pasada, del nacionalismo revolucionario o del socialismo a la mexicana, como también se le conoció a esa fracción, que tenían una admiración, por ejemplo, por Salvador Allende, tenían una admiración por ciertos íconos de la izquierda como Fidel Castro, pero eran leales al sistema, ¿no?
ahí López Obrador estudia y, por cierto, al principio López Obrador no entró a estudiar la carrera de ciencia política. Él entró estudiando la carrera de sociología y en ese primer semestre se cambia de carrera. Y pues como todo el mundo sabe, no se graduó hasta 1989 porque intentaba ser gobernador Tabasco, bueno, pues estaba a tener el título, ¿no? Y aquí nos damos cuenta parte de esta narrativa de López Obrador. ¿Cuál fue su tesis de López Obrador? La formación del Estado Nacional en México entre 1821 y 1867. Este periodo, digamos, de conformación de un México independiente, donde vamos a ver una lucha central entre liberales contra conservadores. Por eso vamos a ver que el observador es muy recurrente, él es muy decimonónico, muy admirador del siglo XIX, y por eso constantemente toma el tema de liberales contra conservadores. Es algo que toma él de forma pues muy cotidiana, ¿no? Lo hemos visto. Y bueno, pues López Obrador se incorpora, se sale ya de la carrera, terminó los estudios, por eso no se tituló sino después, porque es invitado a colaborar como todo joven universitario recién egresado, más en la UNAM, en Tabasco, pues lo invitan en este caso, a la campaña de Carlos Pellicer, este poeta tabasqueño del que voy a hablar más adelante. Carlos Pellicer va al Senado, en la época en la que el PRI era partido único, obviamente ganó, y al mismo tiempo, cuando termina la campaña en ese momento, se incorpora él a dar la materia de introducción a la sociología a carreras como ciencias de la educación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Esto curioso, no estaba titulado y daba clase en la universidad. Y al mismo tiempo que estaba dando clases, lo nombran director de estudios sectoriales de la Secretaría de Promoción del Estado de Tabasco. La Secretaría de Promoción es un antecedente, digámoslo así, a la Secretaría de Desarrollo Social, que existía en esa época. Digamos que era una secretaría de propaganda política social, con los programas sociales. Y ahí, digamos, fue su premio por haber apoyado la campaña de Pellicer. Por cierto, estando él dando clases, va a conocer a la que será su primera esposa, Rocío Beltrán Medina, que fue su alumna, por cierto, cuando él daba la carrera, daba sociología en la carrera de ciencias de la educación, fue su alumna, Rocío Beltrán Medina, esposa de López Obrador, su primera esposa. Por ahí alguien puso en esas fake news, ¿no? De que, es que Beltrán, porque estaba relacionada con los Beltrán Leiva. No, no es cierto. Rocío Beltrán era tabasqueña, familia tabasqueña, y ahí estuvo ella, estaba con el operador hasta que se muere doña Rocío Beltrán. Ese primer matrimonio, por cierto, tiene 3 hijos, los hijos más grandes. José Ramón, Andrés, conocido como Andy, y Gonzalo. Son los hijos que tiene en ese matrimonio. Y bueno, rápidamente, después de haber pasado por esa dirección dentro de la Secretaría de Promoción del Gobierno de Tabasco, rápidamente asciende a un cargo que va a tomar mucha importancia en el Estado, que va a ser el Instituto Indigenista de Tabasco, del cual él va a ser director durante prácticamente casi 5 años. Y ahí es clave porque es cuando él tiene una vinculación social muy fuerte con grupos indígenas, chontales y otros, con los que empieza a interactuar y aparte con el recurso del gobierno del Estado, pues empieza a recibir mayor apoyo económico y pues los programas empiezan a tener mayor éxito. Gracias a ese cargo que recibe una importancia, de operación política, se convierte en operador político el gobernador, el entonces candidato a la gobernatura del PRI, Enrique González Pedrero, lo nombra parte del equipo de campaña, parte de la coordinación territorial de la campaña de Enrique González Pedrero, cargo que ocupa la campaña. Y cuando acaba la campaña, el observador se esperaba ya hay algún peso, como todo político que apoya a un candidato a gobernador, más en ese época que va a ganar, y lo nombra titular del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, el CEPES del PRI, Tabasco. Que alguien dirá, bueno, ¿esa cosa qué es? Bueno, pues era precisamente quienes se encargaban de hacer
toda la estructura, digamos, el pensamiento y la operación de los programas sociales. Y en este caso del PRI, ¿para qué? Pues para generar estructura y mover sociales y ganar más votos, etcétera. Inmediatamente después lo nombran presidente estatal del PRI en Tabasco, que ahí toma una fuerza, incluso toma un apodo, la gente le decía el comandante. Y bueno, pues su cercanía con la izquierda es fuerte, con la izquierda militante, radical, en el cual pues, él empieza a tomar mucha fuerza. Y empieza a tomar tanta fuerza, pero también su pensamiento ya marxista de origen empieza a chocar con una parte del sector del PRI que no lo ve con buenos ojos. Dice, este personaje, este hombre que opera, que es muy buen operador, que maneja programas sociales, con la estructura del PRI, no estamos muy convencidos porque lo estamos viendo con posibilidades de ser candidato a gobernador. Y a un sector del PRI en el Estado pues, no le gustó este tema. Y entonces prácticamente lo van haciendo a un lado. Y es cuando emigra a la Ciudad de México. Y el Instituto Nacional del Consumidor, antecedente de la Profeco, la directora general es Clara Judisman, una activista de izquierda que fue funcionaria del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, por cierto, digamos que fue una de las que arropa a López Obrador. López Obrador viene aquí a la Ciudad de México, trabaja, es director de promoción cultural del Instituto Nacional del Consumidor. A él se le crea, entre otras cosas, se le ha dicho que teóricamente él es el creador de la revista del consumidor y del teléfono de atención de la Profeco. El chiste es de que estuvo ahí López Obrador un rato y al mismo tiempo, para que vean ustedes cómo sí tiene un tema de sesgo ideológico, era maestro del Instituto de Formación Política del PRI. Y bueno, estando en ese lugar, que aparte durante este tiempo es cuando se titula de la carrera, pues él y pues hace su intento para ser candidato a suceder a Enrique González Pedro. Obviamente Enrique González Pedro, que ya lo había alejado del Estado, no lo tenía considerado. López Obrador hace el berrinche y se va a convertir en candidato a la gobernatura por este Frente Democrático Nacional, que es el antecedente del PRD. Aquí hay una gran polémica. Las elecciones en Tabasco se hacían después de las elecciones presidenciales. Y bueno, pues en tiempos, él dice que pues, apoyó la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas. En tiempos, si uno revisa, pues en la campaña del 88, Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas, pues Obrador seguía siendo militante del PRI. Renuncia cuando era candidatura, que es después de la elección presidencial, porque la elección de gobernador Tabasco era en el mes de noviembre. Y bueno, es candidato del Frente Democrático, obviamente pierde, saca un buen porcentaje para la época, un 17% de la votación, e inmediatamente lo nombran presidente del PRD en Tabasco. Y es esta época en la que se convierte en activista, en la que encabeza, entre otras cosas, siempre utilizando esta combinación de términos religiosos, crea esta cosa que llaman los éxodos, que eran estas marchas en las que hacía prácticamente marchas, unas caminatas que organizaba de Tabasco a la Ciudad de México. En alguna de ellas, por cierto, acompañada por la viuda del doctor Nava, acompañada por ciertas figuras, y tomaba esto del éxodo como te menciona en la historia del pueblo de Israel, cuando es el éxodo del pueblo de Israel cuando está en Egipto. Bueno, pues igual toma este término del éxodo. Y también es cuando hace la toma de los pozos petroleros, y es una época de mayor radicalismo de López Obrador. Se empieza a tomar una fuerza interesante, se convierte en el presidente del PRD en el Estado, es una oposición, digamos, muy presente en el lugar, y se vuelve a lanzar a la candidatura a la gobernatura de Tabasco en 1994, compitiendo contra Roberto Madrazo, por cierto. López Obrador demuestra ahí pues parte del fraude electoral que se hace en esa elección, el tema de las famosas boletas, casillas, una gran cantidad de recursos que se utilizaron, que por cierto, como dato extra, algunos acordarán que el presidente ya Cedillo, ya esa elección fue en noviembre, Cedillo tomó posición en diciembre, Cedillo invita a Roberto Madrazo en 1995, ya como gobernador, que renuncia al cargo porque había mucho alboroto. Madrazo no le hace caso al presidente, que fue algo inédito en esa época. Y bueno, pues López Obrador toma mucha popularidad dentro del PRD. Tiene entonces
una nueva elección del presidente nacional del PRD, está dejando el cargo Porfirio Muñoz Ledo a la presidencia del PRD, y las corrientes que siempre existieron en el PRD deciden lanzar a un tercero en la discordia. Todo se vislumbraba en que podría ser alguien cercano a Cuauhtémoc Cárdenas o alguien cercano a Porfirio. Andaban en esa lucha de quién podría ser. Por ahí había levantado la mano Alberto Castillo, había levantado la mano ya Jesús Ortega, esa época ya aparecía, Amalia García también había levantado la mano, y la gran parte de las corrientes se ponen de acuerdo y decide lanzar a alguien que fuera radical. Si uno incluso revisa las columnas de la época, va a encontrar que el argumento del perredismo en esa época era: ante la crisis económica que se está viviendo en nuestro país, se necesita alguien radical, alguien que sea muy fuerte en su discurso, una narrativa muy fuerte. Entonces es que se eligen a López Obrador como su dirigente nacional, que aparte va a ser el primer dirigente nacional del PRD con éxitos. Va a ganar la gobernatura de Tlaxcala, la gobernatura de Zacatecas, va a ganarse la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y entonces, pues bueno, esos éxitos electorales lo van catapultando como un gran liderazgo dentro del perredismo. Eh, y ese liderazgo lo impulsa a que decida él ser candidato a la jefatura del gobierno del Distrito Federal por el PRD. Un dato interesante es que el mismo Andrés Manuel, antes de hacer esa oferta, de irse a esa candidatura, le pregunta a Porfirio Muñoz Ledo si él desea ser el candidato a la jefatura del gobierno para él no ir. Y Porfirio le dice que no, que él va a la candidatura presidencial. Entonces López Obrador se postula, casi no tiene oposición en ese momento, por ahí Marco Rascón, Demetrio Sodi, pero bueno, prácticamente todas las corrientes se alinearon para que él fuera el candidato. Y por un pequeño margen en la elección del 2000, incluso por el doble conteo de las candidaturas comunes, sistema de tesis, pues López Obrador gana por 600,000 votos más o menos a Santiago Krill con el efecto Fox. Es muy probable que a lo mejor no ganó López Obrador por el, le digo, doble conteo de candidaturas comunes que se empezaron a dar a partir de ese proceso electoral. Pero bueno, eh, eh, López Obrador toma la jefatura de gobierno. Por cierto, cuando toma la jefatura de gobierno, él pues trae un equipo externo, repite con algunos cardenistas, pero lo que a él no le gustaba era figuras como Rosario Robles. Eh, siempre fueron de grupos contados dentro del perredismo. En esa época, Rosario Robles tenía un grupo, una corriente que se le llamaban los Roscas, la Alianza Rosario Cárdenas, y estaba la corriente de los arcoíris y los mejaranos. Todas estas corrientes apoyaban al López Obrador con todo. Entonces, López Obrador de alguna manera, pues trata, y también están los chuchos, entonces López Obrador trata de aglutinar a todos en la Ciudad de México, y bueno, pues empieza su jefatura de, que por cierto, en los primeros 3 años López Obrador no va a tener una mayoría en la Asamblea Legislativa. La segunda Asamblea Legislativa del 2000 al 2003 no hay una mayoría parlamentaria para López Obrador. ¿Qué hace López Obrador? Pues inventa esta figura del bando, ser bandos, decisiones administrativas, y decide en esos momentos pues gobernar bajo eso sin necesidad de pasar por la Asamblea Legislativa. Y aparte de esto, hubo leyes como la de transparencia que el observador nunca quiso publicar en la Gaceta de la Ciudad de México, en la Gaceta del Distrito Federal en esa época, y entonces fueron incluso a juicio ante la Suprema Corte de Justicia. La de transparencia es una de las más claras al respecto. En pleno 2003 muere la esposa de López Obrador, Rocío Beltrán, con una enfermedad que ya traía ahí arrastrando. Y bueno, sabemos ya el resto un poco de esa historia. Andrés Manuel va a ser candidato a la presidencia en 2006, no sin antes pasar por todo el famoso proceso del desafuero, que lo que hizo fue victimizarlo y martirizarlo y ganar una gran popularidad. Y posterior a eso, pues en esa elección, la que pues no gana, por un pequeño margen gana Felipe Calderón, y que hace que él se proclame en automático presidente legítimo de México. El 20 de noviembre del 2006 en la Plaza del Zócalo, él se autonombra presidente. En 2008, pues, violando totalmente la ley electoral, lo que ustedes puedan imaginar, y una vez que su delfín, Alejandro Encinas, no logra la presidencia nacional del PRD, sino que la gana Jesús Ortega, y se da este famoso término del chuchinero,
pues bueno, pues López Obrador decide formar el Frente Amplio, salirse del PRD. En 2009 lanza candidatos López Obradoristas por las siglas del PT y de Convergencia, que por cierto, de ahí es donde sale en 2009 el famoso Juanito, Rafael Acosta, que le decía, le apodaban Juanito, y que toma protesta como candidato del PT. El PRD se queda con la candidatura, los chicos se quedan con la candidatura de Silvia Fragoso. ¿Y qué es lo que termina pasando? Que Juanito pues llega, después renuncia para que se quede Clara Brugada, que era la candidata que traía López Obrador. En ese lapso, entre 2006 y 2008, hay un lapso cuando se autonombra presidente legítimo, en que prácticamente el observador desaparece mucho de la escena pública nacional. Digo, siempre activo, pero desaparece. Y es la época que coincide con el nacimiento de Jesús Ernesto. Cuarto hijo, él contrae nupcias con Beatriz Gutiérrez Müller, quien era una periodista que conoció vía Epigmenio Ibarra, y pues le pone Jesús Ernesto, Jesús por nuestro Señor Jesucristo y Ernesto por nuestro Che Guevara. Y bueno, el observador, a final de cuentas, obtiene algunos diputados de él, ya vislumbra la creación de un nuevo partido político para después de las elecciones del 2012, como lo permite la ley, pero mientras regresa en 2012 con la candidatura por parte del PRD. El PRD vuelve a hacer una alianza electoral, una alianza denominada Movimiento Progresista, integrada por el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, y bueno, pues lanza esa candidatura, que por cierto se decide la candidatura del PRD por una encuesta en la que compite el observador y Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, que era el jefe de gobierno, decide pues, no seguir con la candidatura. El observador toma la candidatura y terminando prácticamente la elección, lanza el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, y de ahí en 2014, pues al seguir los cumplimientos de la ley, obtiene su registro como partido político. El primer dirigente nacional de Morena es Martí Batres, y posteriormente toma la presidencia nacional Andrés Manuel López Obrador. En ese lapso es cuando López Obrador, prácticamente 2013, 2014, ese famoso infarto, que pues quieren tomar el control los Martí Batres, violando la decisión de los hijos, y sale el observador, se repone, y bueno. Y después lo vamos a ver como candidato a la presidencia por Morena, por el Partido del Trabajo y el PES, en esta coalición llamada Juntos Haremos Historia. Bueno, eso fue rápido una breve historia de Andrés Manuel para conocer quién es nuestro presidente, pero hablemos ahora de las influencias. ¿Quiénes son las influencias del observador? ¿A qué maestros va admirando? Hay tres maestros esenciales que podríamos decir que es el maestro, el mentor y el padrino. El maestro Rodolfo Lara Lagunes, ahorita hablo de él. Carlos Pellicer, este poeta tabasqueño, fue al que estuvo en su campaña a senador, y Enrique González Pedrero, que fue el que lo fue haciendo en su carrera política en el estado de Tabasco. Don Rodolfo Lara Lagunas todavía vive, es doctor en pedagogía con una maestría en educación cívica y social, maestro toda la vida, maestro principalmente de secundaria. Él es presentado como un técnico en la educación, durante décadas fue inspector en Tabasco, y fue el maestro de López Obrador, maestro de civismo, de historia de López Obrador, en la secundaria. El mismo López Obrador lo ha reconocido como su maestro, por el cual inició una carrera política. Lara Lagunes fue secretario de formación política del CEN del PRD cuando AMLO fue presidente de este partido, y ha sido diputado federal. También fue secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología cuando fue diputado, cuando el observador era presidente del partido, lo nombra diputado federal, y fue el primer secretario de Educación que tuvo Arturo Núñez en el gobierno de Tabasco. Hay que recordar que Arturo Núñez, priista, se pasó al PRD, llegó a la gobernatura, y bueno, pues ahí estuvo. Y es uno de los teóricos de la educación popular oficial laica y gratuita. Es algo que ha promovido Rodolfo Lagunas, digamos, el maestro que motivó. Un personaje que participó en el movimiento del 68, un personaje que se ha declarado abiertamente marxista. El otro personaje es Enrique González Pedrero. Enrique González Pedrero, que fue, vive todavía, sociólogo, politólogo, economista, diplomático, académico y político tabasqueño.
Él dirigió la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito en el gobierno de López Portillo y presidió la subcomisión editorial de la Comisión Nacional para la Defensa del Español. De ahí brincó a ser gobernador de Tabasco, en la época que los gobernadores los nombraba directamente el presidente, y posteriormente fue director del Fondo de Cultura Económica, embajador de México en España, y bueno, en su trayectoria fue senador de la República por el PRI y después por el PRD. Hay un rompimiento entre Enrique González Pedrero y López Obrador cuando no lo nombra candidato a gobernador, pero después se reconcilian y cuando López Obrador es presidente nacional del PRD, lo nombra como propuesta senador plurinominal, cosa que acepta Enrique González Pedrero. Ya está muy grande don Enrique, obviamente miembro de la masonería, lo que ustedes puedan imaginar, nombre del sistema político mexicano. Todavía en 2006 estuvo en el equipo, fue uno de los principales asesores, ya por edad no, tenemos una foto ya del observador como presidente, precisamente con Enrique González Pedrero, con el hijo de Enrique González Pedrero. Podemos ir un poco el padrino político. Pero aquí es importante tomar en cuenta uno de los, el mentor, digamos, uno de los que ideológicamente van a influir mucho en lo que es Carlos Pellicer Cámara, este poeta tabasqueño, escritor, poeta, museógrafo, que fue en su juventud funcionario público con José Vasconcelos, senador de la República por muy poco tiempo, porque muere siendo senador, ganador del Premio Nacional de Literatura y Lingüística, y un activista a favor de los indígenas y campesinos. Carlos Pellicer es el promotor en México de algo que se denomina el socialismo guadalupano o el socialismo cristiano. Es una combinación donde se toma ideas abiertamente socialistas con algunos destellos religiosos, principalmente cristianos. Eh, Hay poesías en las que le dedica a la Virgen de Guadalupe, le dedica a Cristo, mucha referencia religiosa, y por eso uno puede entender por qué López Obrador hace muchas referencias, pues una de sus influencias va a ser precisamente Carlos Pellicer. Precisamente en 2018, López Obrador dice, el maestro Pellicer era un hombre entero, con ideales, principios y un sentido del humor incomparable. Después de Pellicer, todos los tabasqueños somos de segunda. Y ustedes ven ahí la fotografía de Pellicer. ¿Quiénes aparecen en la foto? Está el Che Guevara, está varios personajes, digamos, muy ubicados dentro del espectro de la propia izquierda. Y bueno, Carlos Pellicer tenía una frase que el observador la tenía, esta frase, cuando era jefe de gobierno, la tenía en una de las paredes del ayuntamiento, tenía esta frase en un cuadro, decía, cuando un hombre le sigue un pueblo entero, es porque el corazón en las manos lleva. Entonces, ahí podemos entender parte de esta dinámica. Y hay otros personajes, otros intelectuales, por llamarlos así, que fueron fundamentales en la formación ideológica o inspiración de López Obrador. Uno de ellos, Manuel P. Rocha, que es ingeniero civil de la UNAM, que fue asesor de la Secretaría de Educación e Investigación Científica con Ernesto Zedillo, para que se den una idea, que fue coordinador general de los comités interinstitucionales para la evaluación educativa del CIES, auspiciados por la SEP y ANUIS en la década de los 90, que fue el coordinador de asuntos educativos del gobierno del DF, Cuauhtémoc Cárdenas, que fue asesor del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, creado por López Obrador, las prepas las prepas de las famosas IEMS, que creó López Obrador en la Ciudad de México, y fue el primer rector de esta universidad que creó López Obrador, la Universidad de la Ciudad de México, con totalmente todo sesgo ideológico. Crítico de la reforma educativa de Peña, sostiene que fue impuesta desde el extranjero y otro soporte ideológico del discurso de López Obrador. Otro personaje que llama muchísimo la atención es Arnaldo Córdoba, un especialista que fue un especialista en la Revolución Mexicana, autor de más de 900 ensayos y de libros sobre la ideología de la Revolución Mexicana, la Revolución y el Estado, la formación del nuevo régimen, la política de masa y el futuro de la izquierda en México, y también especialista del cardenismo. Arnaldo Córdoba, maestro de la UNAM, fue maestro de López Obrador, ya murió, y dato interesante, papá de Lorenzo Córdoba, el presidente del Consejo General del INE, el presidente del INE, que hoy en día López Obrador preside con mucho ahínco. Bueno, pues su papá, Arnaldo Córdoba, fue uno de los ideólogos que tuvo López Obrador. Otro Octavio Rodríguez Araujo, que fue su maestro, doctor en ciencia política por la UNAM, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde estudió López Obrador,
y que fue asesor del movimiento zapatista, así como miembro del Consejo Consultivo de Morena en 2012. Especialista en temas de izquierda partidista y autor de libros como La Iglesia contra México y Derechas y Ultraderechas en México. En 2019, Octavio Rodríguez Araujo, que les digo, era miembro del Consejo Consultivo, dijo lo siguiente en una entrevista que le hacen en un medio de comunicación. Dice, nunca pensé que el triunfo de un movimiento que apoyé por muchos años se convertiría no solo en una decepción, sino en una amenaza a la libertad de expresión que disfruté por varias décadas y que han disfrutado muchos articulistas también. Esto lo dijo Rodríguez Araujo el 27 de junio del 2019, ya en la administración del López Obrador, para que vean de los que apoyó al López Obrador y decepcionados, digamos, de estos de izquierda. Víctor Flores Olea, que fue abogado con estudios de posgrado en Roma y París, director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM del 75, en la época que López Obrador estudió ahí, embajador de México en la URSS, se imagina todo el pensamiento ahí que traía, fundador del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, de estos intelectuales que se venían apoyando Salinas de Gortari en la década de los 90, colaborador mucho tiempo del periódico La Jornada y autor de libros como Marxismo y Democracia Socialista. Ya también murió Víctor Flores Olea. Aquí lo vemos en una foto donde está junto a Carlos Payán, fundador de La Jornada, y junto a Héctor Díaz Polanco, este polémico presidente de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, promotor, entre otras cosas, del castrismo y un aplaudidor de Chávez y de Maduro. Y bueno, ahí vemos a don Víctor Flores. Otro también de estos intelectuales, personajes que apoyaron a López Obrador, ya también fallecido, Luis Javier Garrido Platas, escritor, investigador universitario, analista político, escribió también muchos años en La Jornada, también dio clase en la Universidad de Texas, especialista en la crisis de sistemas políticos contemporáneos y autor del libro El Partido de la Revolución Institucionalizada, un clásico dentro de la ciencia política. Fue asesor del PRD cuando López Obrador era dirigente nacional y va a colaborar en la redacción del Proyecto Alternativo de Nación, que originalmente se llamaba Proyecto Alternativo de Nación al Neoliberalismo, que fue la propuesta de gobierno de López Obrador en 2006. Y también hay una reedición en 2012. Bueno, pues aquí participó Garrido Pérez. Otro personaje sin duda importante en la formación, está ya en la formación tardía, ya digámoslo así, en la época más reciente del López Obrador, será José María Pérez Gay. José María Pérez Gay, licenciado en Ciencias y Técnicas de la Información de la Universidad Iberoamericana, doctor en Filosofía y Germanística por la Universidad Libre de Berlín, diplomático de carrera durante un buen tiempo, agregado cultural de la Embajada de México en Alemania, y que fue también director del suplemento cultural La Jornada Semanal. Fue además otro de los que se sedujo por la época del salinismo y fue el primer director del Canal 22. En 2006 fue el responsable en materia internacional de la campaña de AMLO. Y el propio López Obrador ha reconocido públicamente que fue parte de su inspiración ya en la recta final de su carrera política. Y bueno, pues, ¿cómo se puede ver un poco esta utilización? ¿A quién admira López Obrador en el tema nacional? Bueno, pues tiene sus héroes nacionales. Tiene obviamente a Juárez, al que siempre lo ha enaltecido. Tiene a figuras como Morelos e Hidalgo, como Madero y como el propio Lázaro Cárdenas, por el tema del nacionalismo. Cosa interesante de estos personajes, los 5 tuvieron en algún momento de su historia algún vínculo religioso. Obviamente los 2 fueron sacerdotes. Juárez fue seminarista, Madero fue espiritista, Lázaro Cárdenas en su infancia también tuvo una participación ahí muy, muy breve por su paso por juventud hacia la iglesia, luego después hizo revolucionario y demás. Y bueno, pues porque lo obligaron, el observador tuvo que meter ahora en su logo de gobierno utilizar mujeres, ¿no? Obviamente Leona Vicario es a la que han tratado de enaltecer en esta narrativa. ¿A quién admira el observador en lo internacional? Eso es interesante, el observador lo he dicho en entrevistas en muchas ocasiones. Fidel Castro, a que el día que murió dijo que Fidel Castro era el Mandela latinoamericano. Por otro lado, Nelson Mandela, al que también tiene una gran admiración, y el observador llegó a decir que él era el Mandela mexicano. Yo nunca había al observador en prisión, pero bueno, eso es lo que argumenta él. Y Salvador Allende, ese es el más importante. Para López Obrador, Salvador Allende es clave. Y
López Obrador empieza a participar activamente en la política cuando el golpe de Estado contra Salvador Allende, allá en la Casa de la Moneda en Chile. Recordemos quién era Salvador Allende. Salvador Allende fue el primer presidente latinoamericano que llegó a la presidencia por las urnas, presidente socialista que llegó por la vía de las urnas. Y en 3 años destruyó Chile. Económicamente se dedicó a estatizar todo. Fue un nacionalista, un hombre que se dedicó a expropiar, a hacer un modelo socialista en Chile. El golpe de Estado no fue gratis, y tuvo mucho que ver toda esta parte. Aquí su mayor admiración son su familia, eso sí les puedo decir. Aquí vemos a Beatriz Gutiérrez, su actual esposa, eh, con toda esta parte de que ella es originaria de Puebla y que estudió en la Iberoamericana y que tiene una admiración importante por la parte de las letras hispánicas, pero una de sus tesis, la de maestría doctorado, ahorita no recuerdo cuál, está dedicada contra la opresión de la conquista española en México. Por eso esta carta que hace el observador, que pidan disculpas, pues viene de la esposa, viene de Beatriz. José Ramón, el más grande, ya lo hizo abuelo, dicen que no es el más hábil. Andrés Manuel es conocido como Andy, el segundo hijo. Ese sí tiene la vena política y es un gran operador, y al igual que José Ramón son bizneros. Gonzalo, que es el más tranquilo, estudió sociología, los dos estudiaron, José Ramón Derecho, Andrés estudió ciencia política, los tres en la UNAM, aunque no se titularon, tuvieron que irse a titular a otras universidades, Patito, eh, y Gonzalo, que quiere ser gobernador de Tlaxcala, pues, bien, casado también, él, por cierto, de práctica cristiana. Y bueno, el famoso Chocoflán, ¿no? Que es Ernesto, que es el cuarto hijo, ¿no? Que es Jesús por Señor Jesucristo, Ernesto por Ernesto Che Guevara, es ahí como se llama. Y hay una foto todavía de Salomón Andrés López Adams, es el nieto de López Obrador, que nació en Houston, ¿verdad? Y bueno, pues ya es abuelo López Obrador. ¿Qué ha escrito López Obrador? Muchos me dicen, bueno, si es que escribió algo, bueno, pues sí, escribió algunas cosas que nos vuelven a delatar cuál es la visión de López Obrador. Y bueno, escribió, entre otras cosas, los primeros pasos, su primer libro que escribe en el 86, cuando todavía era funcionario federal del gobierno del PRI, su libro de historia local, que habla de Tabasco, otra vez obsesión decimonónica, siglo XIX. Luego va a escribir otro libro cuando acaba de renunciar al PRI, que se llama El esplendor a la sombra, República Restaurada de Tabasco. Y luego Tabasco, víctima de un fraude, da un primer libro de denuncia cuando era presidente del PRD en Tabasco. En el 95 escribe Entre la historia de la esperanza, corrupción y lucha democrática en Tabasco. Vean las obsesiones históricas, los procesos electorales. Ya como presidente nacional del PRD, ya casi en su recta final, escribe FOAPROA, expediente abierto, que hay que decirlo que el observador tomó como una narrativa ir precisamente en contra de el tema del FOAPROA, que fue una obsesión que tuvo el observador durante muchos años. Y si ese libro ahorita lo pusiéramos a leer, pues, la mitad muchos de los nombres que están ahí son actualmente López Obradoristas, a más no poder. Por ejemplo, está ahí el doctor Navarro, actual candidato a la gobernatura de Morena por Nayarit, bueno, pues de los que aparece ahí como los malos, ¿no? Bueno, pues ahí está en esa dinámica. En 2004 escribe un proyecto alternativo de nación y al neoliberalismo, que es el original, aunque él le cambió hacia un cambio verdadero, es cuando es jefe de gobierno, su propuesta para él. Después, con el tema del desafuero, su libro contra el desafuero, Mi defensa jurídica. Después hace La mafia nos robó la presidencia, que la hace después de la elección de 2006. Luego con el tema petrolero, uno de los temas de obsesión nacionalista, ahora vemos por qué tanto el tema del recurso a Pemex. Hace el libro La gran tentación del petróleo de México, 2008. Después La mafia se adueñó de México, el 2012, donde advierte que va a ganar Peña Nieto, solo hace 2010. 2012 su propuesta de gobierno, que es un refrito de la del 2006, que se llama No decir adiós a la esperanza. Luego, en 2014, esa obsesión histórica a Porfirio Díaz, ¿no? El neoporfirismo, hoy como ayer, un libro de historia nacional, que algunos dicen que en realidad el observador, en realidad en los hechos, se parece más a Porfirio que a Juárez, Porfirio Díaz que a Juárez. Después vuelve a regresar a su historia local con El poder en el trópico. Después hace este otro libro que se llama Catalino Erasmo Garza Rodríguez, Revolucionario Bandido, un libro igual de historia.
Después publica este libro que sí cambia en comparación con 2006 y con 2012, que se llama 2018, La salida, decadencia y renacimiento de México. Y en 2017, un libro que si hoy en día lo leemos es una comedia, que se llama Oye Trump, es un libro en el que le dice a Trump que cuando él sea presidente le va a decir y deshacer cosas, cosa que pues, nunca ha hecho. Un libro en inglés, que probablemente no lo hizo él, lo hace ya como presidente electo, que se llama A New Hope for México, que habla del tema migratorio, y después ya como presidente hacia una economía moral. Es muy posible, se habla que López Obrador escriba a finales de este año, se publique un nuevo libro. Y bueno, vamos a escuchar rápidamente la importancia de la narrativa de López Obrador. Este es un video del 2012, es un video que marca de alguna manera la narrativa de esa época. Recordemos, está la elección de Peña Nieto. Veamos, este discurso lo hace Paco Ignacio Taibo, hoy en día nuestro flamante director del Fondo de Cultura Económica, que dijo de forma vulgar que se las metimos doblada cuando cambiaron la ley para que pudiera ser funcionario. Es la Plaza Tlatelolco, está el movimiento del Yo Soy 132, está de moda ahorita esa dinámica. Vamos a ver lo que dice López Obrador. Lo que dicen de López, lo que dicen en el discurso. Convocados por los fantasmas, no sienten como reuniendo las emociones de todos los que estamos aquí. Hay una sola emoción que está flotando en el aire, una emoción que nos calienta el alma a todos. Son los fantasmas, compañeros. Son los fantasmas de la generación del 78. Son los fantasmas de los que combatieron por abrir las puertas para un México diferente y nuevo. Están aquí, hoy están aquí con nosotros. Ustedes son una generación gobernada. Ustedes serán una generación condenada. El sistema había decidido que ustedes serán un montón de parásitos condenados a tener estudios a medias, trabajos a medias. Y el mejor destino era empujar un pinche carrito en el supermercado. El consumo chafa. El estar pegados a una televisión que habla y a la que no le podemos contestar nada más que así, con la voz de los ciudadanos. Condenado a una generación a sufrir gobiernos de criminales, de corruptos, de ineptos, de vendepatria. El maleficio se rompió, compañeros, lo rompimos, el maleficio. Y de repente, cientos de miles de estudiantes se han sumado a un movimiento por hacer de este país un país de verdad. Ya nos toca, ya tenemos derecho, hemos ganado el derecho a la libertad. Y lo vamos a tener muy pronto, compañeros. Convocados por los fantasmas de la historia, los del movimiento del 68, los de los estudiantes margonistas que salieron a retar a la dictadura porfiriana, los de las cabalgatas de Pancho Villa y Emiliano Zapata, entrando a tomar esta ciudad y destruyendo a los civiles, y estamos con ellos, estamos trabajando, estamos reunidos, este país
Bueno, ese es en 2012. López Obrador queda en segundo lugar, arranca las encuestas en tercero, no gana la presidencia, pero él va haciendo un trabajo, eso hay que reconocérselo al observador, así, él va haciendo su trabajo. Vean los mensajes, la narrativa fuerte de confrontación histórica, de lucha de clases, de alguna manera vender el tema del producto. ¿Qué pasa en 2018? Que López Obrador ya es un buen producto de marketing, que la estación social del país no está en los mejores momentos, estamos en una decadencia total del país, y que decidió hacer alianzas que rompían sus propios parámetros. Eso es clave para entender al observador. Pero a todo esto hubo un tema mucho mayor, que es el voto de castigo. Sí, hubo un voto de castigo contra el PRI, contra Peña Nieto. Y bueno, cuando me refiero del marketing de AMLO, hablo de 4 puntos. Fue construyendo un trabajo en las redes sociales, 18 años de campaña, yendo a los municipios, yendo a muchos lugares, siempre estando ahí presente, una estrategia en la narrativa y un pacto que hace con los medios de comunicación para el proceso electoral de 2018. El enojo social, es decir, hay una debacle en la edición de Enrique Peña Nieto. Hay un enojo social y político. Se lo puede ver, hay varios elementos que van juntando para que se logre este asunto. Primero, una evidente corrupción, el caso de la Casa Blanca, la licitación del Tren México-Querétaro, la aprobación de Peña en algunos momentos de 20%, 8% de aprobación, una cosa, el promedio terminó en 20 al final, es una cosa terrible. Luego, por otro lado, una nula distribución del poder a grupos internos del PRI, especialmente los que eran la contra de Peña Nieto, del círculo de Peña Nieto. Los que eran priistas, pero no estaban ahí involucrados, y eso que provoca que muchos de estos priistas se vayan del PRI o del Verde y se metan a Morena. Y aumento de la inseguridad, nos quejamos de la inseguridad, una estrategia fallida contra el combate al crimen organizado, sumado al caso de los 43 de Ayotzinapa. Muchos problemas regionales, nacionales por este tema de la inseguridad, una caída de la economía del país. Fíjense de qué nos quejábamos, del gasolinazo, del cambio peso-dólar, que sí empezó Peña Nieto con 12, llegó a estar a los 20, sí fue una cosa que se fue así exitosa, y porque estábamos creciendo al 2% nuestro Producto Interno Bruto. Y al final se da un acuerdo político entre Peña y AMLO. Yo les digo, eso construyó un movimiento de alianza, sí, porque en 2012 él lanza el Movimiento de Regeneración Nacional, obtiene el partido político en 2014, mantiene sus acuerdos históricos con sectores de la izquierda, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con algunos sindicatos, con las feministas, con los LGTBs, con varios grupos. A su vez, suma a gente del PRD y otorga candidaturas y espacios con grupos antagónicos a él, a su pasado, como son empresarios, el tema de Poncho Romo y estos personajes, Cloutier, o exmilitantes del PAN y el PRI. Esa imagen tosca de Manuel Espino y Germán Martínez Cázares levantando los brazos al observador, que es épica en ese sentido, ¿no? De que el observador en 2006 y en 2012 se negaba a hacer pactos con empresarios o con grupos que eran opositores. Entonces él decide romper ese propio paradigma. Y aquí la narrativa. Apostó a una narrativa distinta. Una narrativa con utilizaciones como ya sabes quién, ¿no? Aquí en la caricatura, perdón por la grosería ahí expuesta, pero pues hablan un poco de esa dinámica. Y la campaña del 2018, que es decir, que el observador, pues sabía él perfectamente que no era el mejor en los debates, que iba a ser el franco para atacar. Sin embargo, los partidos de oposición, los partidos ahora de oposición, esa época, el PRI, el oficialista y el PAN, con Anaya, pues entraron a pelearse entre ellos y el observador tomó más fuerza. Vamos a ver este pequeño videito que nos refleja qué fue el debate del 2018. Andrés, dale un abrazo a Mid. Dáselo, pues. Hay una canción que usted debe conocer que dice: abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Son unos hipócritas. Estoy muy bien y les voy a ganar. Aunque se unan, les voy a ganar. Estoy al 100 y les voy a ganar. Aunque se unan, les voy a ganar. Serénate, no te enojes. No te enojes. No te enojes. Como dices tú. Ricky, Riquín, Canallín.
chin, 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 chin. Ricky, riquín, canallín, chin, 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 chin. Dale un abrazo, dáselo, pues, 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 pues. Dáselo, pues, pues, pues. No me des abrazo. Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Ricky, riquín, canallín, chin, 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 chin. Ricky, riquín, canallín, chin, 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 chin. Dale un abrazo, dáselo, pues, 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 pues. Dáselo, pues, pues, pues. Mi mamá no sabe leer y escribir, es mi héroe. Bueno, ¿qué pasaba en 2018? Había dos ofrecimientos. Por un lado, la alianza, el Frente PRI-PAN, Movimiento Ciudadano, que ofrecían un gobierno de coalición con ejes temáticos en común. Traduzcanlo de eso al elector común y corriente. Y por otro lado, el PRI vendía la experiencia para gobernar estabilidad económica con un candidato como Mil, que era un candidato, digamos, un hombre sin duda con conocimiento y profesional, una buena persona. Pues era como si estuvieras a un chofer de Fórmula 1 manejando el camión de la basura, pues el PRI impresentable con toda la corrupción que había alrededor. Muy alejados del pueblo, como hoy en día lo están. Hoy en día, la oposición, hoy en esa época uno era gobierno y otra oposición, siguen extraviados, no están cercanos a la población, es una realidad. En cambio, la propuesta de la autodenominada Cuarta Transformación, que era, este avión no lo tiene ni Obama, barrer las escaleras de arriba hacia abajo, el desempleo se termina con becas, bajar los altos sueldos a los funcionarios públicos, eliminar el Estado Mayor Presidencial, no voy a vivir en Los Pinos, adiós a las pensiones de los expresidentes, con la Constitución Moral se acaba la corrupción, abrazos no balazos, es decir, todo el paquete del observador lo entendía todo el mundo, era algo que se ilusionaba a la gente y vendía esperanza. Y aquí la clave, López Obrador hizo vender o vendió una revancha social, un pacto con el pueblo bueno que se la compró ante esta situación. Y su victoria electoral de López Obrador en 2018 no es cualquier victoria. Aquí vemos la votación a nivel nacional. López Obrador, con sus más de 30 millones de votos, gana prácticamente todo el país, salvo Guanajuato, que gana Naya, todo lo demás lo gana Morena. Ese es contundente, para la elección presidencial. Aquí vemos el comparativo en número de votos y porcentaje de las últimas elecciones. Vean Salinas, 9.600.000, 50.3%. Después sube con Cedillo a 17 millones, 48%. Fox gana con casi 16 millones, 42.5%. Felipe gana con 15 millones, 35.9%. Luego Piña, 19 millones, 38.2%. Y 30 millones, 478.000 votos, 53.1% López Obrador. ¿Sí? Nadie pone en duda que López Obrador fue contundente en su triunfo. Y aquí me adelanto a la próxima conferencia, pero hay una evolución del mensaje de López Obrador. Pues no, pues que López Obrador sigue hablando de ganso, lo decía el pueblo sabio y bueno, y la MF en el poder, los hijos conservadores, y todo es culpa del pasado corrupto y neoliberal, fuchihuaca, la fuchicaca, todo eso López Obrador no ha cambiado su mensaje de cuando era opositor, ahora presidente. Ahora, las piezas del rompecabezas, ¿cómo están? La Cámara de Diputados, bueno, pues Morena tiene 256 diputados, que representa, digámoslo así, 256 es mayoría absoluta. Es la mayoría absoluta, con eso puedes modificar los votos, la mayor parte de las votaciones. Si quieres modificar la Constitución, necesitas mayoría calificada, 374 votos. Morena los tiene actualmente diputados con la suma de el PES, el PT y el Partido Verde. Por otro lado, senadores, tiene 63 senadores Morena, faltan 2 para la mayoría absoluta. El PAN tiene 25, que es la segunda fuerza, pero bueno, Morena junto con el Partido del Trabajo, el PES y el Verde no logra la mayoría calificada, sí la mayoría absoluta, no para reformar, pero ¿cómo ha podido lograr modificar la Constitución?
pues por los votos que le ha dado el PRI y Movimiento Ciudadano. Gobernadores, actualmente la cuarta T tiene 7 gobernadores, el PRI tiene 12, el PAN tiene 10, Movimiento Ciudadano con Alfaro 1, PRD con Silvano Aureoles Michoacán 1 y el Bronco Independiente que ya se va. Congresos locales, importancia de los congresos locales. Los congresos locales representan prácticamente la terminación de una reforma constitucional. Para poder reformar la constitución se necesitan 2/3 partes de diputados, senadores, métanle a ese paquete la ratificación de por lo menos 17 congresos locales. En este caso, Morena tiene 20, ya tiene todo para poder reformar la constitución. En el tema de las alcaldías en nuestro país, el número de alcaldías, el PRI tiene 539, el PAN 448, Morena 387. Porcentaje en número, el PRI es el que tiene más, gobierna 21.79, el PAN el 18, Morena el 15. Sin embargo, las de mayor población las gobierna Morena, 25 de las 52 que hay, el PAN 2, el PRI 6, MC 5, PRD 2 y un independiente Cavada, que por cierto ya se pasó a Morena, que es el de Ciudad Juárez. Capitales gobierna 15 de las 32 capitales de la República Mexicana. Poder judicial en estos momentos, pro AMLO son 6, la votación que tomo referencia, la de poder hacer la consulta para enjuiciar a los expresidentes, por el lado de los que se mostraron anti-AMLO son 5, López Obrador ha nombrado en esa administración 3 ministros de la Suprema Corte de Justicia, Margarita Ríos Farcante, Juan Luis González Alcántara Carranca, se va Fernando Franco González Salas a finales de este año, así que serán 4 nombrados por era de López Obrador. Un tema que sin duda mucha angustia. Oye, los órganos autónomos, ¿cómo están? Pues hay una triple categoría. Los que están libres, los que todavía no han sido cooptados, el caso del INAI, el de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual todavía se mantiene libre, COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, también se mantiene libre, por eso los ataca mucho López Obrador, y luego los que están en proceso, y los que ya tienen mano de gente de la cuarta T, el Instituto Nacional Electoral, el INE, el Banco de México, que este año a finales hay nuevo director del Banco de México, nuevo gobernador, todo indica que va a ser alguien de los nombrados por López Obrador, entonces puede cambiar la política económica de nuestro país, es una mala noticia. INEGI, la secretaria de Economía que teníamos, Graciela Márquez Colín, se fue a la Junta del INEGI para que ocupe el espacio el próximo año, la titularidad del INEGI, que ahora es un órgano autónomo. Coneval, bueno, pues lo logró a la cabeza, el Consejo todavía está ahí peleando. FETEL de Comunicaciones, falta nombramiento de algunos, se están alineando a López Obrador, hay algunos consejeros pro AMLO, y bueno, 2 que ya son una vergüenza total en el caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la la Comisión Nacional con Rosario Piedra, que bueno, pues es una vergüenza total lo de esta señora, y el caso de la Fiscalía General de la República con Alejandro Gertz, que bueno, podemos en la mañana, en teoría, en papel es un órgano autónomo. De los cambios jurídicos se han hecho, el presidente ha presentado 30 iniciativas, 23 han sido aprobadas, es decir, una efectividad del 76.6%, 2 veces han sido presentadas 4 de estas. 10 reformas constitucionales, 5 presentadas por el Ejecutivo, simbólico y mediático, los cambios del presidente, todo eso que vimos del Estado Mayor Presidencial, darle el dinero a los expresidentes, la pensión, lo de los pinos, todo eso, bueno, pues sí lo ha ido aplicando, entonces es muy inmediato. Y un cambio de régimen, poner fin al neoliberalismo, que es parte de la narrativa que se ha ido vendiendo. Y aquí parte de lo que se ha ido modificando de la propuesta, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, el que nadie puede ganar más que el presidente, que está en amarillo porque la Suprema Corte no ha terminado de resolver, la eliminación del fuero a todo nivel, que eso fue hasta la segunda ronda cuando lo pudo hacer, la modificación constitucional para meter como delito grave la corrupción de servidores públicos, robo de combustible, el fraude electoral. Por eso ese tema ahora de Adrián de la Garza y de Samuel García hay que poner mucha atención porque ahora sí hay penas fuertes, la ley de ingresos y egresos, la reforma para eliminar al Estado Mayor Presidencial, la revisión del decreto de la privación del agua, que eso es algo mediático, digo, narrativa, no lo ha hecho porque no existe eso, lo proponía, la reforma educativa, la nueva reforma educativa, el tema de las universidades Benito Juárez, la revocación de mandato, crear los superdelegados, reagrupar los trabajadores del Estado, eliminar esta parte de la burocracia, el aumento al salario mínimo, luego el bajar el IVA en la zona fronteriza,
la creación de la Guardia Nacional, una nueva reforma laboral, y bueno, esto que no se ha cumplido, gracias a Dios, modificar la Constitución para el tema del aborto y todos estos temas que van en contra de la vida y la familia. Hay un parecido, siempre se pone de referencia de forma constante si hay una similitud entre el gobierno de Echeverría y el gobierno observador. Aquí nada más algunos datos del gobierno de Echeverría. En la parte política social, fíjense, con Echeverría pues, se da un fuerte conflicto entre el sector empresarial y el obrero. El asesinato de la Güera Garza, que fue un tema tremendo allá en Monterrey, Nuevo León, políticas populistas. Fíjense ustedes, en el 76, cuando Echeverría acaba su gobierno, Conasupo operaba 2.800 centros de compra, 6.000 tiendas al menudeo y 28 fábricas. Y si uno ve los discursos de Echeverría, había una narrativa de lucha de clases y del tercer mundo. Participación de grupos subversivos, una sucesión designando a su amigo de juventud, que fue López Portillo, como su candidato, por cierto, candidato único a la presidencia de la República. En la parte económica, hay este modelo de desarrollo compartido, que es estatizar la economía del país, cuando México se a comprar empresas y entonces el Estado mexicano llegó a tener cabarets, empresas de venta de piña colada, bicicletas, lo que ustedes pueden imaginar. El sexenio lo inició con 826,000 funcionarios públicos y en 1976 llega a tener 2,315,000 funcionarios públicos Echeverría. El tipo de cambio peso dólar inicia con 12.5, llega a los 20 pesos, de los viejos pesos de esa época. El control estatal sobre el sistema monetario y crediticio, no existía el Banco México con las funciones que hoy en día están. El gobierno manejaba el control monetario, la devaluación, todo, las tasas de interés, una inflación acumulada del sexenio de 129.60%, por cierto, estamos viviendo la peor inflación en los últimos 20 años, y esto termina con una gran crisis económica en 1976. Bueno, voy a hablar rápidamente de la identidad, digamos, de los grupos y de la identidad de Morena propiamente. Por un lado, Morena encontramos que no tiene una identidad propia. Es decir, todo gira en torno a un presidente y por lo tanto el partido y el gobierno no tienen claridad en los temas actuales del gobierno y el presidente. Por lo tanto, tienen temor a equivocarse. Los que se han ido, los Ursúa, los Jiménez Espriu, etcétera, que se han ido del gabinete, se han ido en gran parte para no conflictuarse con el presidente porque tienen diferencias claras. Es un gabinete de bajo perfil. Aparte, no hay mecanismos claros de acceso al poder. Fíjense, los fundadores de Morena en varios estados ya no están en Morena porque no les dieron candidaturas. Así de sencillo. Y también hay que entender que este desorden que vemos hoy en día en esta administración, este caos, este conflicto, es natural dentro de la propia izquierda. Por otro lado, vemos que algunos se preguntan, bueno, ¿cuál es el origen de la cuarta, el origen de los miembros de Morena? Y eso, bueno, pues es que hay de todo, ¿eh? No todos son iguales, hay orígenes distintos, posiciones políticas e intereses diferentes, una ideología a veces muy profunda, otras veces muy superficial, compromisos nacionales, a veces locales, y una hipersensibilidad política, sobre todo al interior, y lo vemos con el conflicto constante que se vive al interior de Morena. En Morena hay 4 grupos. Los morenos puros, que son los que se creen más López Obradoristas que el propio López Obrador, que lo han seguido en su carrera, algunos desde Tabasco, otros por el PRD, otros cuando fue jefe de gobierno, y otros en la fundación de Morena. Suelen ser los más radicales, la militancia ideológica más fuerte, tienen varios subgrupos, tienen un control, tienen una pérdida del control de varias cosas del partido, tienen un control en una parte, su representante es Italia Hernández, secretaria general actualmente, aunque hay figuras como Claudio Sheinbaum, con la propia Jacob, o Berta Luján, como el director de PMS, Octavio Romero. Luego están los de Moreno, son los antiguos exmiembros del PRI, del PAN, del PRD, que se sumaron en 2018, y antiguos aliados de AMLO que no estuvieron en la fundación de Morena, como Marcelo Ebrard, como Olga Sánchez Cordero, como el grupo Chiapas de Manuel Velasco con el Verde, el propio Porfirio, aunque el Porfirio lo podemos meter ahora como un ente aparte. Y bueno, también ahí hay empresarios, líderes sociales, académicos y otros actores que decidieron sumarse a AMLO porque veían que iba a ganar en 2017. También tienen sus grupos. Luego está el grupo Presidencia, encabezado por el consejero jurídico precisamente del gobierno, Julio Scherer Ibarra, así como de forma operativa por Gabriel García Hernández, coordinador de los superdelegados. Julio Scherer Ibarra, hijo de Julio Scherer García, el fundador de la revista Proceso,
Y también en este grupo está la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez, los hijos, y un grupo de discípulos de Carlos Monsiváis. Estos muchachitos que estaban siempre cercanos a Monsiváis, como Jesús Ramírez Cuevas, el actual vocero, o como Genaro Villamil, que lleva el sistema radio y televisión del Estado mexicano. Y bueno, este grupo es un grupo que le apostaría con los ojos cerrados a la reelección del presidente. Es un grupo con interés económico. Controlan la relación con el Poder Judicial, con los medios de comunicación, con muchos empresarios. Y bueno, está el cuarto grupo, el de Ricardo Monreal, que es el líder del Senado, es el grupo más pequeño, ha sido importante para sacar las reformas del presidente en el Senado, aspira a la presidencia o a la jefatura de gobierno, es pragmático, está por obtener a lo mejor ya el registro de Fuerza por México, pues puede ser, puede no ser, está un poco atrás de ahí de ese asunto, en cuyo líder es Pedro Aces Barba, y recordar que en el caso de Monreal, el presidente no lo ve como un aliado, no lo ve como un subordinado, no lo ve como un subordinado, como pasa con Mario Delgado, que lo ve como un empleado, no. A Ricardo Monreal lo ve como un aliado. ¿Por qué lo ve como un aliado? Porque es el único que ha renunciado en su momento a Morena, el presidente le rogó, y bueno, es un actor fundamental para... Oye, ¿dónde está la agenda de Morena? Está en todo esto que estamos viendo ahorita, ¿eh? Que en el foro de Sao Paulo, que en el modelo estatista estilo Echeverría, que en un grupo que quiere el cambio de régimen del estilo democracia latinoamericana, modelo Lula da Silva, otros que la apuestan al viejo sistema político mexicano, populista, estatista, autoritario. Hay una combinación de cosas que se van con. Y bueno, hay que decir que este es un gabinete, podríamos decirlo, incompetente en muchos sentidos, sin muchos resultados, con un bajo perfil. Y lo que el presidente ha querido marcar, esta fotografía a mí me gusta mucho, aquí en Palacio Nacional, donde se ven los lujos claros, está el presidente con su gabinete y con los gobernadores. Aquí esta imagen es una imagen clave para entender cómo López Obrador quiere tener el control de las cosas. Y en esta parte lo que se demuestra es que, lo que se quiere demostrar es que él es la cabeza de la política en México, que todos los demás actores están abajo de él y que él es el rey, digámoslo así, de esta dinámica de poder. Entonces, es muy simbólica esta fotografía. Y bueno, ¿cómo hacer para mantener el poder? Bueno, pues López Obrador apuesta totalmente a una operación. La operación de los famosos superdelegados. Aquí está Gabriel García, un amigo de López Obrador desde que fue oficial mayor del gobierno de la Ciudad de México y que ha creado estos superdelegados que a su vez tienen delegados regionales y que a su vez tienen a los famosos siervos que operan territorialmente para que pues, el gobierno, el presidente López Obrador se mantenga en el poder. Gabriel García, el monje negro apodado, es un personaje que van a ver de mí, se van a acordar, va a ser un estilo como del Bejarano de nuestros tiempos. Y por otro lado, mencionar el caso de la imagen del presidente. El presidente ha jugado mucho con su imagen, lo voy a mencionar en el tema del proceso electoral, aquí nada más un adelanto, su primer año, donde tenía una aprobación muy alta, y hasta ahorita encontrándose a la baja. Yo aquí recomiendo este libro, varias partes de este libro son muy interesantes, que se llama Cómo mueren las democracias, de dos académicos, Levinsky y Ziblatt, y marcan 4 puntos sobre precisamente lo que podríamos llamar el populismo y cómo se fomenta ese populismo que hoy en día está en el siglo XXI. Dice, ¿qué pasa? La llegada de un líder carismático que se vende como salvador del pueblo, la creación de enemigos que son los culpables de los males de la nación, atacar a las instituciones democráticas y buscar destruir a la oposición. Son los 4 elementos básicos para que mueran las democracias y que es parte de lo que el propio López Obrador ha entendido. ¿Qué pasa, por desgracia? Las reglas que yo les decía la vez pasada, las reglas del sistema político han cambiado. Y lo que busca López Obrador es cambiar el régimen, cambiar las reglas del juego. Y aquí hay algo grave, porque mientras López Obrador está cambiando las reglas, la oposición y todo el mundo juega con las reglas, por ponerlo así, juegan con las reglas del fútbol y López Obrador juega con las reglas del béisbol. Entonces, pues no están hablando el mismo idioma y por eso los resultados que están dándose en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que estamos viendo, porque muchos dicen, oye, ¿por qué López Obrador no hace una nueva constitución? Bueno, porque lo que está haciendo son reformas sus reformas de la cuarta, le está haciendo actualmente la constitución. No ha lanzado una nueva constitución, yo creo que por medición de tiempos, pero me queda claro que estas reglas son la nueva constitución que quiere. Y además, con esto termino esta sesión,
pues es un experto en comunicar y en comunicar para meter distractores. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero que nos hablan en gran parte de esta propia dinámica del poder por parte del presidente. Es decir, ante las desgracias, ante estas cosas que pasan, metamos distractores para que muevan todo el escenario político que pueda considerar. Adelante, Ceci, queda a tus órdenes. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Aquí te voy a leer algunos comentarios. Dicen, excelente información, superponencia, versátil, dinámica, nada aburrida. Felicidades, Guillermo. Una información excelente. Algunos comentarios, pues ya podemos decir hasta chistosos, ¿no? Dice Gabriela Canseco, si admira a Allende, se dará un balazo como él, porque ya no se arruinó como Allende, ¿no? Coméntela Alberto Vaca, otro conferencista, que es Paco Taibo, es ignorante, con apariencia de culto y un gran manipulador. Y algunos empiezan a contar sus anécdotas del movimiento de 68. Pero pues vamos con las preguntas, porque el tiempo es corto y son bastantes. Pregunta rapidísimo José Ángel Arán Escalona, que si el PES ha roto con Morena. Bueno, hay que recordar que el PES es un partido cuyo origen siempre ha sido muy pragmático. Huguey Flores, el dirigente del PES, antes de lograr su registro como partido político, pues fue aliado en su momento del PAN, del PRI, de Convergencia, hasta que logra tener su partido, se hace aliado del PRI, después se va de alianza con López Obrador, pierde el registro en 2018, y bueno, pues en los hechos, pues sigue aliado más que a Morena, a López Obrador. Eso hay que distinguir. La alianza que hace Huguey Flores con este nuevo encuentro solidario es con López Obrador, no tanto con Morena. Legalmente no pueden ir juntos en esta elección, tienen que buscar su registro. El PES utiliza una narrativa de estar con los temas de vida y familia para atraer ciertos simpatizantes. Sin embargo, en los hechos hemos visto que el partido que más ha votado en la Cámara de Diputados las iniciativas del presidente y de Morena ha sido el PES. El PES hay que recordar que sigue teniendo presencia como grupo parlamentario y ha ido de la mano en el 98% de las iniciativas. Entonces el PES sigue de alguna manera involucrado. Eso no descarto que hay gente interesante y gente respetada en el PES, sin duda como cualquier partido político, pero vamos, sigue de alguna manera simpatizando con López Obrador. Lean ustedes la plataforma del PES. Visiten sabervotar.mx, que está la plataforma del PES, y van a encontrar cómo en una parte dice, seguiremos fieles a los programas del presidente López Obrador. Muchas gracias, Guillermo. Pues sí, la verdad yo también les iba a comentar que entren a las plataformas para tener un voto más inteligente, analizado, y pues que prácticamente voten. Y pues como Guillermo es director editorial de Saber Votar, pues entren a Saber Votar y pues échense ahí un clavado. Pregunta Laura Quiroga. En Nuevo León está muy fuerte un candidato muy joven de Movimiento Ciudadano a la gubernatura. ¿Cree que podrá tener vínculo con AMLO? Como antecedente, le explico que ese candidato solo ha sido diputado local y se la pasó de pleito con todo y con todos, hasta con otros estados. Luego ganó ser senador, pero lo aventó a los 3 años para contender por la gubernatura. Pensamos que si gana también, la va a aventar para irse a la presidencia. ¿Qué opinas, Guillermo? Yo creo que Samuel García, que es el candidato que está mencionando, pues ha sabido entender en esta campaña electoral la utilización de redes sociales, de mensaje pegajoso y todo. Si está alineado a López Obrador, yo no tengo los elementos para decir que lo está. Movimiento Ciudadano ha sido electoralmente su fundador Dante Delgado, lo mencioné en la sesión pasada, un activo, por cierto, del Ritmo Nacional Mexicano, un exmiembro del PRI que creó su partido, el cual es un partido estilo franquicia, lo vende en cada estado. En el caso de Nuevo León lo ha vendido a un grupo encabezado por Samuel, por Luis Donaldo Colosio Jr. y por Agustín Basabe Jr., bueno, ya nieto del gran Agustín Basabe, no del que fue dirigente del PRD, sino del abuelo. Y pues, ¿qué ha pasado? Que ha sabido utilizar esa narrativa. Y bueno, Dante y Movimiento Ciudadano han sido aliados históricos del Obrador hasta 2018, cuando rompen, se van con la oposición, y ahora se venden como libres. Movimiento Ciudadano va a jugar un papel importantísimo para definir elecciones en algunos estados. Va ganando las encuestas en 2, Nuevo León y Campeche. Y en segundo lugar en Colima y en Nayarit.
Y en algunos estados el porcentaje de sus candidatos puede representar la victoria de Morena o la victoria de la oposición. Yo no digo, no tengo elementos para decir que Samuel está con López Obrador, pero bueno, lo que sí es de que se puede convertir en un tonto útil. Por desgracia, les digo, ha sabido utilizar muy bien la narrativa y puede convertirse en gobernador de Nuevo León. Ya en Nuevo León escogieron a lanzar Bronco y puede pasar cualquier cosa. Si va a dejar aventada no la gobernatura, bueno, pues es posible si gana. Yo creo que no, yo creo que lo que le falta a Samuel es mucha madurez política, a pesar de que efectivamente ha sido diputado local y senador. Bueno, pues la administración pública no es lo mismo que legislar, más un estado tan rico y tan poderoso como es Nuevo León. Pues muchas gracias, Guillermo. Pregunta Gerardo Rivera. ¿Hacia dónde vamos, en su opinión? ¿Los candidatos del PRI y del PAN los van a forzar a denunciar? ¿Van a modificar la Constitución para que en la elección de Guerrero la hija le dé sin problema la gubernatura si gana? ¿Qué habla de Guerrero? Medio entendí la pregunta, pero lo que voy es, si va a reformarla, pero aquí es muy sencillo. Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado Macedonio, entró en lugar de Félix, que si Félix va a ser gobernador, pues sí pueden utilizar ahí algunas mañas, sin duda. Yo creo que no va a utilizar luego el poder Félix Salgado, va a ser el poder trascendental, como ha pasado con muchos lados, va a gobernar en los hechos. Evelyn va a ser un títere, como pasa también en muchos lugares. No creo que ahorita vayan a reformar automáticamente la Constitución para que Félix Salgado sea, pero lo que a mí sí me deja en preocupación es que los hechos, efectivamente lo tumbó el Tribunal Electoral la candidatura, pero bueno, sigue siendo de alguna manera, se salió con la suya a Félix Salgado, ¿no? ¿Cómo salió con la suya? Pues instrumentando el poner a su hija. Muchas gracias, Guillermo. Y pregunta Sofía Asteitia, espero haberlo pronunciado bien, dice, ¿qué se espera en los próximos años del gobierno de AMLO, tomando en cuenta el tiempo que ha presidido el país? Oh, perdón, si me repites. Sí. ¿Qué se espera en los próximos años del gobierno de AMLO, tomando en cuenta el tiempo que ha presidido en el país? Híjole, la verdad es que los resultados, que los voy a meter en la siguiente plática que es sobre el proceso electoral, le voy a mencionar inseguridad, economía, salud, etcétera, todos los rubros que conocemos. Pues, ¿qué espera? Que van a ser los peores resultados. 2020 fue el peor año en la economía de nuestro país desde la década de los años 30. Estamos viendo la peor inflación de los últimos 20 años. La caída del desempleo es la peor en los últimos 30 años. La inseguridad, nunca hemos visto mayor cantidad de homicidios dolosos en la historia de nuestro país, más que cercano a la Revolución Mexicana. Es decir, hay una serie de elementos que te dicen esta administración va a pasar a la historia como una administración de muerte, de fracaso económico, social. Faltan 3 años. Esperemos que las cosas mejoren por el bien de nosotros. Muchas gracias, Guillermo. Nos vamos a ir con una última pregunta, pero pues no cabe mencionar que la gente está poniendo excelente exposición, excelente ponencia. Muchas gracias, Guillermo. Me sumo a las felicitaciones del grupo. Excelente la ponencia de hoy. No queda más que agradecerte y pues la verdad, una muy buena ponencia, muy buenos videos. Yo me estaba atacando de la risa, pero pues vamos a la última pregunta. Dice, ¿cuál de estos 3 escenarios es más probable? El primero, Morena gana la mayoría en la Cámara de Diputados. 2, gana la mayoría por poco margen en la Cámara la oposición. 3, gana la oposición por amplio margen la mayoría de la Cámara. Yo estoy por, digamos, yo de los escenarios que se acaban de mencionar, creo que por los números y por varias situaciones, todo parece indicar que Morena va a tener por un pequeño margen, la mayoría, es decir, entre 260, 270, exagerando, legisladores. El escenario de que la oposición tenga una mayoría lo veo muy difícil, o que Morena tenga otra vez así una gran mayoría, también lo veo muy lejano. Creo que va más por un tema de una Cámara un poco más dividida, donde no tenga la mayoría calificada Morena ni con sus aliados, pero que tampoco la oposición va a tener esa gran mayoría. Creo que vamos a entrar a un escenario complejo, pero bueno, toda esa mayoría, ¿qué es lo que puede pasar? Como estoy adelantando a la siguiente sesión, pero lo que puede pasar es que López Obrador va a radicalizarse y que Morena puede de alguna manera ver la forma de hacerse a algunos opositores.
Vamos a entrar en un momento complicado, sin lugar a dudas. Pues muchas gracias, Guillermo, por tiempo. Pues vamos ya a dar cierre a esta sesión. Recuerden que todas las preguntas que tengan las pueden hacer en el momento de la conferencia para que vayamos segmentándolas y pues se puedan unir con otras preguntas y podamos exponerlas aquí en la conferencia. Pero pues muchas gracias a todos por estar otro martes con nosotros. Ya nos estamos acercando, como dice Guillermo, a la recta final. Entonces, pues qué mejor que cerrar este seminario con broche de oro. Entonces, pues muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos que nos están viendo en Zoom y nos están viendo en vivo en Facebook. Pues nos vemos la próxima semana y nuevamente tenemos la ponencia de Guillermo Torres. Que estén muy bien. Gracias. Y bonita noche a todos.